Señor tutor y compañeros, muy buenos días. Mi nombre es Jairo Alonso Velasco, soy estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera, cursando el tercer periodo en el UDR de Cali. Bueno, voy a definir la cultura desde el ámbito antropológico. Podemos contemplar la cultura como el producto de un aprendizaje que se produce en el seno de la propia sociedad. Es decir, podemos definir la cultura como todo lo que el hombre hace, dice y piensa. Todo lo que el hombre hace, su forma de vestir y su estilo de vida, por ejemplo. Todo lo que dice, su lenguaje o su forma de comunicarse, y lo que piensa, sus ideologías o creencias religiosas. Bueno, tenemos dos grupos según el sentido que se le da al concepto cultura. El primero es el materialismo o materialista, que es una postura epistemológica que la cultura está centrada en la satisfacción de necesidades humanas con objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo a un entorno social, político o físico. Es decir, aquí vemos la cultura de una manera tangible, que son objetos materiales, y aquí se va a aprender de la forma en que de lo que se ve se va a aprender. ¿Ya? Aquí tenemos dos expositores, que es Taylor y Hoebel. Por otro lado tenemos los mentalistas, que es una postura filosófica que dice que el conocimiento está basado en la mente de cada uno de nosotros. Entonces, desde ese punto de vista veremos la cultura como un conjunto de ideas, conocimientos, pensamientos y lenguajes, más que como una estructura pensada en términos de adaptación. O sea, vemos la cultura aquí de una forma intangible, que es el comportamiento de las personas. También tenemos aquí a dos expositores, que es Krever y Klubkom. Bueno, vemos cómo la cultura es un concepto central para la antropología por ser el medio que le permite estudiar el comportamiento y en gran medida la predicción de la propia conducta humana. O sea, entre más conozca de una cultura, más fácil será predecir la conducta normativa de sus miembros. Por ejemplo, además de permitirle estudiar al hombre en el pasado y presente, permite hacer una predicción de su comportamiento a futuro. Bueno, vamos a ver cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología. Bueno, el primer enfoque es el enfoque etnográfico, donde se define la cultura como las costumbres, tradiciones, la ética, la creencia y la moral. El segundo es el enfoque evolucionista, que determina como una línea transitoria evolutiva de la cultura, del desarrollo de la cultura. Y el particularismo histórico, que es el final, donde ya se concreta el concepto de la cultura como la diversidad de comportamientos de cada sociedad. Por ejemplo, la idiosincrasia en nuestro país en las diferentes regiones, ¿ya? Podemos también globalizar este ejemplo a modo mundial, donde podemos ver las culturas orientales de los japoneses con las culturas occidentales, que es la de nosotros. Bueno, la diferencia entre el término cultura y sociedad son dos términos que tienen gran similitud, pero no son lo mismo. O sea, definimos a la cultura como el modo de vida de un pueblo y sus tradiciones, creencias y lenguajes, y la sociedad como el colectivo de personas que siguen el mismo estilo de vida, que está compuesto por entes y la forma que se comportan es su propia cultura. ¿Ya? La inculturación. Vamos a definir el término inculturación. Lo definimos como la incursión a la cultura de parte de las generaciones más jóvenes, como adquieren los conocimientos sociales y el modo de comportamiento de las generaciones mayores. De esta forma podemos apreciar cómo la cultura de una sociedad se mantiene entre generaciones. ¿Ya? Aquí es donde vemos una forma de aprendizaje inconsciente y consciente de parte de las personas. Inconsciente porque cuando nace en un seno familiar donde se le inculca cómo comer, cómo vestirse, cómo hablar, y esa es la manera inconsciente. Y la manera consciente es cuando la persona crece y ya mira el actuar de las personas para él actuar a sí mismo. Es una manera consciente. Entonces, de esta manera vemos como la cultura de una sociedad se mantiene entre generaciones.
Tenemos por otra parte el relativismo cultural, que es la similitud de aspectos entre culturas, desde donde podemos ver, donde la podemos ver como una manera crítica comparativa. O sea, hay culturas que tienen gran similitud, pero no tienen la misma ideología. Se parecen mucho, pero no son las mismas. Y el etnocentrismo, que es donde vemos la escogencia del propio estilo de vida de una persona a conveniencia, sea por tradición, herencia cultural o porque conoce, o cuando conoce diferentes estilos de vida y le llama la atención, este puede adaptarse a esas diferentes culturas o formas de vida, así venga de tradiciones distintas, de culturas distintas. De esa manera lo podemos dar un ejemplo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.